El menú del día en M24. El plato principal. La entrevista. En el primer semestre de este año fallecieron 220 personas en accidentes de tránsito, según informó el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Alejandro Draper. Se trata de una cifra similar de muertes a las que hubo en el mismo periodo de 2019, el año anterior a la pandemia, cuando se registraron 221 muertes. En tanto, los datos completos de accidentes de tránsito en el primer semestre van a ser difundidos en los próximos días. Para hablar sobre estos datos y las políticas implementadas por la UNACEV, estamos en comunicación con el expresidente justamente de la UNACEV y médico intensivista Gerardo Barrios, quien estuvo durante 10 años presidiendo el organismo. ¿Qué tal, Barrios? Buen mediodía. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué lectura se puede hacer sobre los datos de fallecimiento y qué incidencia pudo haber tenido la pandemia en estas cifras? Sí, obviamente todo lo que tiene que ver con la siniestralidad y la cantidad de lesionados y fallecidos en el tránsito es un elemento muy conmovedor, es decir, es un problema social de primer orden y a su vez también es un tema que requiere, digamos, un análisis profundo, más allá de los datos. Es decir, los datos de nada sirven porque aparte los datos son, digamos, personas fallecidas o familias lesionadas, es decir, que los datos lo que tienen que hacer es fundamentalmente buscar, bueno, cuáles son las causas, cuáles son, digamos, las estrategias a seguir adelante. Y la verdad que nosotros en ese sentido, desde que empezamos en la UNACEV, los 10 años que estuvimos, planificábamos mucho, es decir, los datos se daban con una planificación, los datos se daban en función de, bueno, qué conclusiones y qué mejoras podemos hacer, digamos, para evitar estas cosas. Y la verdad que un aspecto central tiene que ver con la presencia del problema en las agendas públicas, ¿no? Y lamentablemente nosotros hemos visto que en este año y pico, casi 2 años, digamos, ha desaparecido la presencia de este problema social de primer orden, con lo cual, digamos, bueno, no se hace visible. Y eso es un problema realmente porque cuando uno pierde visibilidad, también pierde el mensaje hacia la población. Entonces después, bueno, vemos y nos alarmamos con las cifras que tenemos, pero bueno, eso depende un poco de las políticas que se llevan adelante y en realidad de la presencia o no presencia de planificación. Yo pregunto, ¿cuál es la meta que hoy tiene la UNACEV para disminuir la mortalidad? No sabemos. Se presenta el problema, pero no se presentan las soluciones. Y las soluciones hay, porque no es que es una calamidad, no, se puede evitar. Por lo tanto, es necesario, a punto de partida de los datos dramáticos que tenemos, establecer cuáles van a ser las líneas de acción. Y ahí hay otro elemento también que es realmente preocupante, que se abandonó en lo que es la gestión y la evidencia de la seguridad vial, de los planes de seguridad vial hace más de 30 años, que es pensar que esto es un problema monocausal, que el problema es la velocidad. Sí, la velocidad es un componente, pero las estrategias tienen que ser multicausales. En ese sentido, Barrios, de hecho, cuando Draper dio estos datos, automáticamente lo que hizo fue mencionar el trabajo en conjunto que está llevando UNACEV con el Ministerio de Transporte de instalar nuevos puntos de fiscalización electrónica de velocidad. ¿Son realmente efectivos, digamos, los radares para reducir, ataca el problema de los accidentes de tránsito? Bueno, ese es el tema, es que en realidad es un componente más. Si uno solo hace, que es lo que se está anunciando, digamos, colocar tecnología, eso está bien, pero no es suficiente, no va a ser suficiente. Es decir, cuando uno mira los datos, tiene que analizar, digamos, bueno, qué es lo que está pasando, cuáles son las múltiples causas que generan la cantidad de fallecidos o lesionados. Es decir, porque si uno tiene motociclistas sin casco, si uno tiene niños sin sistema de retención infantil, si uno tiene vehículos que circulan sin cinturón de seguridad o con las luces apagadas o que no respetan las señales. Bueno, la velocidad forma parte de esos factores de riesgo de siniestralidad. Y no hay ningún programa ni tampoco plan a nivel mundial que se centre solo en una causa. Por lo tanto, lo que hay que hacer, y que eso es lo que hicimos nosotros, o por lo menos pretendemos hacer, empezando esa estrategia, digamos, de atacar múltiples factores, digamos, bueno, enmarcar lo que es la videovigilancia, es decir, los controles por radares, con el rol que tienen fundamentalmente los inspectores de tránsito en las vías públicas. Y a su vez también tener en cuenta que esto es un problema muy complejo, no es algo facilongo que se resuelve poniendo 4, 5, 100 o 200 radares.
porque en definitiva la experiencia mundial nos aporta el dato de que, bueno, que eso no es suficiente. Es decir, si la gente anda sin casco, como decíamos, o si no tiene, digamos, implementos de seguridad, si no hay controles en las rutas, digamos, bueno, tampoco va a bajar la siniestralidad lo esperado, ni en forma sostenida. Basta andar por las rutas nacionales nomás para ver que prácticamente no hay la policía caminera que tiene que estar realmente, no está controlando como debería controlar. A su entender, ¿qué políticas hacen falta o qué cosas deberían hacerse en materia de seguridad vial que aún no se han hecho? Lo primero que hay que hacer es analizar profundamente los datos que tenemos. En función de esos datos que tenemos, o que se tienen a través de lo que es el sistema de datos que creamos en la UNACEB, que permite tener justamente un panorama nacional de ese tema, bueno, ahí plantear cuáles van a ser las acciones prioritarias a llevar adelante. Y en función de esas acciones prioritarias a llevar adelante, uno tiene que proponerse una meta. Es decir, no hay una política clara hoy por parte de no hay una política clara. Es muy sencillo preguntar o ver la página web a ver qué se propone el UNACEB de aquí a 2 o 3 años o a la gestión misma de aquí al 2025 en descenso de la mortalidad, que era lo que nosotros hacíamos. Es decir, nosotros decíamos, bueno, vamos a ponernos una meta para bajar la cantidad de fallecidos. Bueno, y esa meta hay que cumplirla, entonces la damos público, es decir, hasta es una forma, digamos, de transparencia de la gestión, digamos, cuando, digamos, bueno, en definitiva, eso nos habilita a decir, bueno, llegamos a esa meta, no llegamos a esa meta, es decir, requiere ese componente fundamental que es el compromiso, digamos, de las instituciones y sobre todo el liderazgo. Estas cosas no se solucionan exhortando. Hace poco veíamos a un integrante de una institución muy importante decir, bueno, y exhortar que la gente cumpla las normas. Eso no se soluciona haciendo, digamos, un exhorto a la población de que cumpla las normas. Eso no pasa en ningún lado del mundo. Tenemos que tener una política clara que permita disminuir de forma sostenida la cantidad de lesionados y fallecidos en las vías públicas. Y lamentablemente todavía en nuestro país existe un enorme fraccionamiento. Hay 19 cuerpos inspectivos departamentales que tienen sus criterios, más uno nacional que es la Policía Caminera, más ahora los inspectores del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Seguimos llenando de instituciones que no están coordinadas y que en definitiva no logran no se logra el beneficio buscado. Yo pregunto, ¿cuántos planes hay en el Uruguay de seguridad vial? ¿Cuál es el plan? ¿Ustedes como periodistas conocen algún plan de seguridad vial? No la hay. Entonces, si no la hay, es muy difícil también analizar estas cosas en función de que, bueno, si no hay, digamos, acciones específicas basadas en la evidencia, obviamente no se van a alcanzar los resultados. Y en cuanto a la comunicación, ¿es suficiente el nivel de comunicación pública que tienen actualmente las políticas de prevención de la UNACEB? Bueno, yo la verdad que en estos tiempos no he visto desaparecido la UNACEB como tal en el ámbito de la comunicación social. Han habido algunas iniciativas, muchas de ellas, por ejemplo, de algún sector no gubernamental, como las organizaciones no gubernamentales o las fundaciones, como en el caso de la fundación de Nani Gonchi Rodríguez, donde, bueno, ahí se desarrollan algunas acciones, sí, pero fuera de un contexto general, digamos, de comunicación social, de un tema tan importante que tiene que estar todos los días en los medios. Es decir, no hay, el pretexto de la pandemia no corre acá. Es decir, uno puede tener, digamos, una acción constante, como hacíamos siempre, digamos, donde, bueno, frente a todos los eventos se salía a explicar cuáles eran las causas, por qué se produjo, es decir, cuáles eran los mecanismos preventivos. Sin embargo, eso hoy no lo vemos. Yo creo que esto tiene que llamar, digamos, a la reflexión de las autoridades que están en la unidad de seguridad vial a los efectos de decir, bueno, tenemos que establecer una planificación adecuada, con acciones concretas que permitan, digamos, disminuir la cantidad de fallecidos, terminar con ese país de que si estás en un departamento, usarás o no el casco, o usarás o no el cinturón de seguridad o sistema de retención infantil, o andarás o no con un sistema reflectivo. Es decir, tenemos que uniformizar el país, es decir, nuestro país ya no precisa nuevas leyes, no hay que seguir haciendo leyes, lo que hay que hacer es aplicar las que tenemos, con las que tenemos es suficiente para bajar en forma sostenida
la mortalidad en el tránsito. Así sucedió en los países, en todos los países, nos sucedió a nosotros mismos en los 10 años que estuvimos trabajando en equipo en todo el país, logramos bajar de 20 por 100.000 a 12 por 100.000 la cantidad de fallecidos. Barrios, y de las políticas que implementó precisamente durante estos 10 años que usted estuvo al frente de la UNACEB, ¿qué sabe de si alguna se mantiene o bueno, se cambió el criterio? No, se cambió el criterio. A ver, cuando uno analiza cómo son las posturas o la posición de los gobiernos frente a este problema social, y bueno, hay como dos áreas bien claras. Una es que bueno, que los gobiernos impulsan acciones específicas, planificadas, con metas específicas, con análisis e investigación, y desarrollan esas acciones. Y la otra es, bueno, hacer, digamos, una difusión no muy importante, transferir la responsabilidad siempre a los ciudadanos que no cumplen las normas, ¿no? Y en definitiva el rol del Estado y del gobierno allí, digamos, es muy poco, más que una difusión mínima, que es un poco lo que estamos viendo hoy acá. Estos modelos han fracasado en el mundo. Pensar que por un solo factor se producen esta cantidad de fallecidos y lesionados en el tránsito es un error conceptual, es un error de no identificar que eso fue un inicio hace 30 años de las políticas eficaces de seguridad vial. O sea que si nosotros, haciendo el paralelo con la pandemia del coronavirus, es decir, nosotros tenemos que basarnos en la evidencia, es decir, hacer las cosas que son útiles, hacer las cosas que salvan vidas. Y las cosas que salvan vidas, digamos, no están en el exhorto a que la gente cumpla las normas, están en tener cuerpos inspectivos a nivel nacional que tengan un mismo idioma, que establezcan, digamos, acciones específicas en controlar los 8 factores determinantes de la mortalidad en el tránsito. Y eso es lo que hay que hacer, que es un poco lo que no vemos hoy, ni en estos, desde que cambió, digamos, la administración, digamos, que se esté haciendo. Y por eso para nosotros es fundamental, porque estas acciones salvan vidas, es decir, este tema estuvo muy ocultado por la pandemia, pero antes también, antes que nosotros creáramos la UNACEB, este tema también estaba bajo la alfombra y tenía un costo social enorme. Entonces, bueno, la ventaja que hicimos fue ponerlo sobre la mesa, interpelar a todos los ciudadanos y a las instituciones para establecer esas políticas eficientes que creemos nosotros que fue un rol fundamental en el desarrollo de una política de Estado en materia de seguridad vial. Si uno abandona esa línea, bueno, los resultados no van a ser los esperados nunca, ¿no? Barrios, usted actualmente está coordinando la unidad de análisis de siniestralidad y también lesividad de la Intendencia de Montevideo, que se creó en el 2019. ¿Qué tipo de recomendaciones ha aportado esta unidad al Departamento de Movilidad de la comuna? Bueno, primero que todo lo que se hace puede sonar muy positivo, pero en realidad lo que marca el resultado de una estrategia son los resultados. Es decir, los resultados en términos de cantidad de lesionados y fallecidos. Uno puede tener un muy buen discurso, pero si en definitiva los datos no están apoyando un resultado adecuado, es un fracaso. Bueno, los resultados que estamos teniendo en el departamento de Montevideo, que ya venían, digamos, produciéndose incluso desde antes del 2019, digamos, bueno, a partir del 2019 que establecimos una unidad de siniestralidad con la actuación de todos los sectores vinculados a este tema, digamos, bueno, Montevideo es el departamento que tiene la menor tasa de mortalidad en el país, y eso no es por casualidad, es por el trabajo, digamos, basado en la evidencia de todas las áreas, ¿no? Los inspectores de tránsito, los ingenieros, todos los que tienen que ver, digamos, obviamente la salud, todos los que tienen que ver con este tema, en un aspecto que es fundamental, que es la planificación. Nosotros a principios del 2019 dijimos, bueno, tenemos que bajar un 26% la tasa de fallecidos en 2019 y 2020. Bueno, se bajó un 27%, se llegó a una tasa de 6 por 100.000, cosa que, digamos, lo ubica en un lugar realmente muy importante, pero no nos conforma. Por eso ahora lo que estamos terminando de armar es el plan y la planificación 2021-2025, donde vamos a decir hoy qué es lo que tenemos que tener en el 2025 y lo tenemos que cumplir. O sea que, bueno, que es bajar aún más la tasa de mortalidad, digamos, y la cantidad de lesionados en el tránsito. Entonces, de esa manera creemos nosotros que debe actuarse, es decir, con metas específicas, es decir, bueno,
vamos a trabajar en estas prioridades en función de los datos que tenemos. Los datos por sí mismos no tienen valor si no se analizan, se interpretan, se investigan, y de allí surgen las acciones, y después en el seguimiento que se hace de las acciones que sean programadas, se hace un poco los indicadores que permiten decir, bueno, venimos por buen camino, ¿no? Gerardo Barrios, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, pero le agradecemos muchísimo su paso por aquí por el menú del día. No, gracias a ustedes y buen día. Buena jornada. Conversábamos con el expresidente de la UNACEB y además es médico intensivista. Y actualmente, bueno, lo mencionabas vos hace un ratito nada más, que está trabajando en la Intendencia de Montevideo. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.